Somos las mamás Itzel y Julieta y Anaí, la representante de toda la comunidad que todavía no tiene hijos. Este será el podcast en el que te vas a divertir muchísimo, vas a llorar, a informarte y a chismear con nosotras, porque lo que queremos es acompañarte en esta nueva aventura al otro lado de la piel. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su podcast Al otro lado de la piel. Hoy venimos dos enfermas, entonces se ve medio mormado este asunto. Es época de frío. De alergias. Sí. Al por mayor. Pero hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto tener aquí con nosotros, Cintia. Muchas gracias. Cintia, bueno, preséntate un poquito, Cintia. Bueno, yo soy Cintia Flores, soy mamá de 3 hijos, mi hija la más grande 14, 13 y 10 años, casada desde hace 19 años y pues también trabajo. Soy promotora en Seguros Monterrey, me dedico a buscar talento para desarrollarlos como asesores de seguros, entonces soy todóloga. Muy ocupada. Muy ocupada. Muy ocupada. Sí, trabaja mucho. Mamá mucho. luchona, sí. Bueno, el día de hoy tenemos invitada a Cintia para hablarnos un poquito. Como ya saben, aquí no vienen solo expertos, y si son expertos también tienen que ser mamá o papá. Pero viene a hablarnos acerca de cómo vivió, cómo fue esta transición, desde enterarte hasta el proceso que ha sido convivir y tener en tu vida a alguien con algún diagnóstico de lo que sea, que en el tuyo, en tu caso, es el síndrome de Down, con Victoria, ¿verdad? Sí, correcto. Victoria tiene hoy en día 14 años, ya está tercero de secundaria, próxima a entrar a prepa, y feliz y emocionada porque quiere entrar a prepa. Y sí ha sido un camino largo, complicado, desde sus inicios, que hemos podido sobrellevar, pero pues al inicio sí fue frustrante desde que te dan un diagnóstico, ¿no? Porque ella nace con una cardiopatía congénita y obviamente todo el mundo se enfoca en su corazón, pero nadie nos daba un diagnóstico de qué era. 3 meses después de su nacimiento nos enteramos del diagnóstico, que es trisomía 21, y lamentablemente en el círculo médico existen de todo tipo de médicos, creo yo. La genetista que nos atiende, pues nosotros con 1000 dudas, qué tipo de Down tiene, qué tipo de trisomía, y su respuesta simplemente fue, a ver, Victoria tiene Down o no lo tiene, y su hija lo tiene, y se acabó, ¿no? Y de aquí en adelante, pues os busquen cuál es el camino a seguir. Puedan, así. Sí, y es bien chistoso porque ella ya estaba en una guardería del IMSS, ella entró a los 40 días a una guardería del IMSS, una guardería que tiene atención para niños con discapacidad, que a mí me parece fabuloso. Muy pocas guarderías tienen atención para niños con discapacidad y yo tuve la fortuna de encontrar una de ellas. Victoria entró a los 40 días y las maestras de la guardería fueron las que me fueron guiando a qué seguía, ¿no? Porque pues sí tenía su problema del corazón, no se le resolvió, se le tuvo que resolver en quirófano, pero ella tenía tono muscular bajo, no se sentaba bien, no deglutaba bien, entonces todo eso era nuevo para nosotros. La primera niña. Ajá, eran papás Primerizo. primerizos con diagnóstico. Y además una niña muy deseada porque la estábamos buscando desde mucho tiempo atrás. Entonces, cuando llega el momento que a dónde te arrimas o con quién preguntas, nadie te sabe decir qué sigue. Y afortunadamente las terapeutas de la guardería de mi hija fueron las que me dijeron, a ver, vamos a empezar con terapia sensorial, terapia física. Y entonces, Sí. desde el día 1 que nosotros supimos de su diagnóstico, ella fue tratada con terapias. Y sí es, pues, frustrante porque son terapias que cuestan dinero y que a veces no tenemos la capacidad económica y nos tenemos que volcar y enfocar en que las tenga sí o sí, si no, no va a haber avance. Al año 7 meses tiene cirugía corazón abierto, sale de su cirugía y ella continúa en terapias. Y hasta ahorita ella está en un colegio donde desde los 3 años entró a primero de preescolar, ha cursado toda su kinder, toda su primaria, toda su secundaria y lo ha hecho de una manera muy buena, y esto es a raíz de que tuvo atención temprana, desde siempre. Es muy, 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 no triste el diagnóstico, pero sí frustrante que no sepas qué tienes que hacer. A ver, platícanos un poquito, Cintia, el día que, bueno, nace Victoria. Al nacer, ¿en qué momento le detectan la cardiopatía? Fíjate que
Después supe, porque yo ese día cuando nace no me dicen absolutamente nada, ni siquiera supe que tenía problemas del corazón, pero al parecer la revisaron algunos genetistas el día de su nacimiento y ninguno se atrevió a diagnosticarla porque ella no tenía características físicas tan marcadas. Okay. Entonces, a raíz de que le detectan la cardiopatía, es que la cardióloga nos sugiere que le hagamos el cariotipo, que es el examen que le hacen para saber qué tipo de discapacidad puede tener. Y tú en el embarazo todo bien. todo bien. O sea, ¿de cuántos meses? No hubo sospechas, nada. Nada, nunca se sospechó, la revisaron, todo mi embarazo estuvo perfecto, ni un achaque, ni un nada. Ella nace, incluso el día que nace, no la diagnostican. Ya. Ella No la sabe. diagnostican 3 meses después. Ese día nace y se queda, obviamente, en hospital por lo del corazón y hasta ahí. Pero sí Tampoco había, se ha detectado lo del corazón. Sí, eso se detectó en el nacimiento. No, pero ¿En el embarazo? En in útero no se diagnosticó ni corazón, ni trisomía. Nada. Ella era un embarazo de una bebé sana. Nació así, de tal 38 semanas, Ok. casi llegando a las 39, entonces todo era perfecto. Hasta el día en que nace, incluso, o sea, yo tengo grabada la imagen de cuando sale del vientre, porque ella nació por cesárea, y yo la veo bien, no se le notaba, no tenía rasgos físicos, nada, nada, nada. Su cariotipo fue a raíz de un consejo de la cardióloga por la cardiopatía, porque la cardiopatía es una condición con la que nacen muchos niños Down. No ok. todos, pero muchos nacen con esta condición. Sí, es mandatorio revisar a un paciente con síndrome de Down, hay que buscarle cardiopatía sí o sí. Aquí a veces fue al no revés. tienen, a veces sí tienen y aquí al revés. Aquí fue al revés, ella nace con la cardiopatía y a raíz de la cardiopatía le hacen el cariotipo. Y yo feliz, ¿no? Porque yo decía, pues entre mejor Me dan el diagnóstico 3 meses después, que yo ya la verdad ni me acordaba de recoger los resultados. Oye, pero tú notabas algo como diferente, bueno, es que era la única. primera vez, ajá, pero tú notabas como algo, o sea, alguna condición de ella, Nada. llanto, O sea, Nada. para ti hasta los 3 meses solo tenía cardiopatía. Solo cardiopatía. Nunca te imaginaste que pudiera No. ser otra cosa. Nada. Ok. Nada. Inclusive yo no sabía qué era el cariotipo. Cuando la cardióloga me dijo, Cintia, hay que hacerle el cariotipo, yo dije, pues que se lo hagan. No, pues, yo la veía bien. Otro tamiz y ya. Sí, yo decía, y aparte en su tamiz sacó 9.9, entonces ella nació bien. Me dan el diagnóstico del Down y yo en ese momento me acuerdo perfecto porque yo ni siquiera lo recogió mi esposo. Me dice, oye, pues el resultado es que sí tiene síndrome de Down. Pues yo ese día lloré toda la noche. ¿Qué Porque sentías, Cintia? mucho dolor, mucha angustia, no saber qué hacer. ¿Qué seguía? Era el miedo, más que nada. O sea, fortaleza sacas de todas partes, pero esa angustia de, ¿y ahora qué se tiene que hacer? No sé cómo Se siente uno explicártelo. perdido, ¿no? Sí, recuerdo que esa noche me metí a bañar, lloré muchísimo en la regadera, pero al día siguiente, Julieta, me levanté con toda la actitud, agarré a mi hija y me fui al Centro Médico de Especialidades que está en Belisario Domínguez. Y me acuerdo que yo me metí directo a la oficina del director y le dije, me están diciendo que mi hija tiene Down y necesito que me ayude. Y yo creo que me vio la cara angustiada. Yo no tenía IMSS, no tenía servicio IMSS, pero me metí. Le habló al cardiólogo, le habló a un genetista, desvistieron ahí a Victoria y la revisaron y me dijeron, ¿sabes qué? Sí tiene rasgos, el dedito gordo y que la mano con una línea y algunas características que ellos se encuentran rápido, que yo no se las encontraba, y le hicieron un segundo cariotipo. Y ese segundo cariotipo llegó negativo. Ok. Entonces, para cuando llega el resultado del segundo cariotipo, Victoria ya tenía 5 meses. Y yo ya estaba resignada a que mi hija tenía síndrome de Down y ella ya estaba en terapias y ella ya estaba en su seguimiento normal. Le hacen un tercer cariotipo para el desempate y llega positivo. Entonces, pues sí tiene síndrome de Down, Victoria. Después yo me acuerdo que le preguntaba a la genetista, oye, ¿qué tipo de Down tiene? Y ella me decía, no hay tipos, aquí es, lo tiene o no lo tiene y tu hija lo tiene, se acabó. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que sí existen tipos. Hay unos niños que vienen con otro tipo de diagnósticos como es el autismo. Hay otros niños que no están tan afectados. Victoria yo creo y siento que no está tan afectada, pero pues sí tiene limitaciones, ¿no? Aprendizaje de una niña más pequeña,
su madurez de una niña más pequeña, pero ella es normal 100%. Camina, tardó más en caminar, sí tardó más, caminó a los 2 años, 6 meses. Su hermano ya corría y es un año más chica cuando ella empezaba a gatear. Ok. Entonces, siento que su hermano fue como su principal terapeuta, porque ella veía todo lo que él hacía y ella lo quería imitar. Ella quería imitar. Entonces, sí fue padrísimo el crecimiento que tuvimos con los 2 niños, porque ellos se fueron guiando, pero hoy en día, obviamente ya tiene 13 años mi hijo, ya trae otras ondas en la cabeza. Victoria sigue todavía siendo una niña más pequeña, mentalmente hablando, en algunas cosas, porque es muy lista la cara. Es muy lista. A ver, ¿cómo es, en qué momento tú dices? Porque, a ver, yo te conozco y eres muy entrona. Y te puedo imaginar perfecto agarrándola y sin avisarle a nadie irte al centro médico y todo. Sí, así fue. Pero ¿en qué momento, como que, no sé, cuando tú hablas de esto y el miedo que sientes y dices que no sabes qué sigue y así, me acuerdo mucho de este video que es muy conocido que dicen que van a la playa y les dicen que está cerrada la carretera y que se van a la montaña. ¿Sí lo has visto, no? Sí. ¿Qué tanto tienes que reestructurar? O sea, ¿qué tanto cambia la visión que tú tenías de la maternidad al momento del diagnóstico? O sea, ¿qué tan cierto o qué tan drástico es el cambio que tienes que hacer en estructura, en rutina, en ideas, en expectativas al recibir un diagnóstico así? ¿Sabes qué, Julieta? Esa pregunta es muy interesante porque la viví en carne propia y sí tuve lados negativos, tristemente, del lado familiar. Fíjate, te cuento. Cuando yo sé el diagnóstico de Victoria, pues obviamente yo me enfoco en Victoria y no me interesan los comentarios de los demás, ¿no? Al final del día, pues era mi responsabilidad junto con mi marido y los dos la teníamos que sacar adelante. Pero si escuchas comentarios negativos de que se le nota, no se le nota, si tiene, no tiene. Y cuando yo me embarazo de Rodrigo, mi hijo, el del medio, Victoria tenía 3 meses de nacida. Y los comentarios negativos que yo recibí de familiares directos fue, ¿y qué vas a hacer si te sale igual? Eso justamente te iba a preguntar, que qué pasa, ¿Qué si posibilidades las que personas, sentías? Es muy doloroso, muy doloroso porque tú no pides que nazcan así los niños, ¿no? No es tu culpa. Tú tienes una ilusión, quieres que tu hijo nazca bien, quieres verlo, llevarla al ballet, quieres llevarla aquí. Lo único que tienes que hacer, yo creo, porque sí lo supe resolver, creo yo, sí, de repente me recuerdo y me duele, pero yo creo que mi hija es el resultado de que hemos hecho bien las cosas. Yo lo canalicé en, a ver, pues tú llevas a tu hija a ballet, yo llevo a mi hija a terapia física. Claro. Tú llevas a tu hija a nadar, yo la llevo a hidroterapia, ¿no? Claro. Entonces, es simplemente voltear las cosas y buscar el acomodo de todo. Y es un entorno en el que mucha gente se compadecía de ella. Y eso es bien doloroso porque ella no está enferma. Ella tiene una condición diferente a todos. Y es que, ¿sabes qué? Yo lo que he visto, digo, ahora estamos como más empapados en el tema y respetamos mucho y yo siempre he pensado que las personas que no padecemos de alguna condición tenemos que aprender a convivir. Porque, y de hecho mi cuñada lleva a sus hijos a una escuela especial y hay muchos niños autistas, muchos niños con síndrome de Down, pero yo considero que todavía no estamos, o sea, no estamos capacitados, la verdad. El otro día me estaba contando que hicieron como unas olimpiadas en la escuela y entonces llegó la batucada y taca, 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 y los niños autistas súper se pusieron asustados. Sí, mal. tienen problemas. Entonces siento que nosotros escuchamos como vidas o niños que vienen con una condición y entonces apaniqueamos todos porque todavía no estamos preparados, pues no estamos capacitados desgraciadamente. Una vez me tocó ir a la farmacia Guadalajara y me atendió una sorda. Entonces, yo no le estaba viendo a ella, yo estaba viendo el celular y yo decía, ¿por qué no me cobran? Y entonces volteo y ya me estaba haciendo con señas que era tanto y así, ¿no? Y entonces, una de mis tías trabaja con muchísimas condiciones y desde hace mucho tiempo y tiene un amigo que es sordociego. Entonces a mí ese amigo Hugo me enseñó a hablar en señas, a ver, más o menos, ¿no? O sea,
como pudimos, pero me daba a entender yo ya con Hugo, pero fue hace mucho. Y la verdad es que no lo seguí practicando. Entonces, cuando estaba enfrente de ella, como que me dio mucha impotencia de no poderme comunicar porque no lo seguí practicando, ¿no? Entonces, nada más le dije gracias con señas y se emocionó muchísimo y me dio mi cambio y así, ¿no? Y salí muy movida y así, casi a punto de llorar y le escribí a mi tía y le dije, uno, me encantó que me atendiera ella y dos, me sentí muy frustrada por no poderme comunicar con ella. Me dijo, sí, es que la discapacitada no es ella, eres tú. Ujú. Me dijo, porque ella sabe comunicarse contigo, tú no sabes comunicarte con ella. Y dije, no manches, qué Sí, o sea, qué sí, padre ¿verdad? manera Qué de cierto. verlo, que los discapacitados somos todos los que no estamos preparados Sí, para exacto, ellos, porque ellos se exacto. adaptan tanto que pueden, o sea, terminan Buscan por forma. hacer, por adaptarse como los zurdos que no tenían tijeras para zurdos, como, o sea, desde cosas muy sencillas que son minoría. Entonces, pues, dada su minoría, adaptan todo a los demás, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no podernos adaptar a esa minoría? Claro, O sea, exacto. está muy Exactamente. cañón. Te Sí. tengo Sí. una pregunta imprudente. Cuando Las que quieras. Esa es mi especialidad. Cuando tú te embarazas de Rodrigo, el hijo del medio, ¿no? Ahorita. Sí. ¿Tú decides embarazarte? Sí. Dices, yo me lanzo, o Sí. fue así de, ay, No. ¿qué creen? Estoy No, espera, embarazada. añadiendo esa pregunta, también es imprudente. O sea, con todo lo que te decían tus familiares, ¿tú llegaste a tener miedo? ¿O qué sucedió? No, yo tengo el respaldo más importante que es mi pareja. Mi esposo Ok. es mi pilar. Qué maravilla, Siempre hemos qué dicho padre. que somos una familia de 5, no contamos con nadie más. Los 5 hemos salido adelante solos. Sí, mis suegros nos ayudaron muchísimo en su momento. Mi suegro, en paz descanse, siempre ha sido fue como nuestro respaldo, nuestro pilar en situaciones económicas y de ese tipo. Hoy en día mi suegra es la que nos sigue apoyando en algunas cosas, pero nosotros siempre salimos adelante juntos, los dos al principio. Yo siempre dije que quería tener 3 hijos, siempre, toda mi vida. Qué padre. Y yo dije, van a estar uno tras otro, como lleguen. Entonces, sí nos costó trabajo embarazarnos de Victoria y no sé por qué, porque jamás nos cuidamos, pero Victoria llegó 5 años después de que nos casamos y pues luego mi mamá me decía, en paz descanse, hija, cuando te embaraces del primero, los demás van a llegar uno tras otro. Y tenía razón, porque Rodrigo llegó a los 3 meses Sí. y no fue que no lo hayamos planeado, Rodrigo fue planeado igual que Daniela, y fue una bendición, porque mi hijo ayudó a Victoria a salir adelante. Qué hermoso. La ayudó siempre, son mueganitos los dos, Ay, qué bello. son mueganitos. Sí fue muy, muy complicado el hecho de que estar embarazada y que empieces a recibir comentarios de que qué vas a hacer. Es más, me acuerdo el día que nació Victoria, entró la genetista a decirnos que probablemente Victoria tenía un tipo de diagnóstico, pero que no podían decir nada. Pues yo estaba toda drogada todavía con la anestesia porque fue cesárea, no entendía qué pasaba. Y me acuerdo que cuando la genetista se va, estaban mi suegra y mi hermana. Y el único comentario que se escuchó en la habitación fue, ya me imagino a mi hermana yéndose en el metro al Teletón. Y yo no capté el mensaje ni el comentario hasta después. Y después te das cuenta que ese tipo de comentarios que hieren Sí, o que claro. tratan de herirte Y te hacen más fuerte. Como si eso fuera algo malo, ¿no? O sea, Ajá. sabes que ¿Qué si mi tiene de hijo lo malo? necesita, yo voy a agarrar el medio Claro. que Sí. sea y me voy a ir a llevarla Claro. a donde sea. Y Sí, fíjate pero qué siento que es chistoso. como desde qué inconsciente mi hermana que va a tener que estar Ajá. llevando niños al Teletón. No, y Sí, no fue me bien acuerdo intencionado. que la respuesta fue de mi suegra que dijo, a ver, pero ¿por qué dices eso? Ella tiene marido y tiene suegros que la ayudan, o sea, ¿tú qué? No te metas. Pero bien chistoso que es la vida, fíjate, porque después con el tiempo yo algún día llevé a Victoria al Teletón y no fue aceptada en el Teletón porque no le encontraron ningún problema neurológico, entonces me decían, este tipo de lugares no es para niños, la tuya no está mal, o sea, tiene otro tipo de condición que aquí no atendemos. Y yo lo agradecí, ¿no? Dije, Claro. perfecto, va, y a buscar otros lugares, pero sí se siente triste porque crees que esos comentarios te van a tumbar. Y Ay, no, en te mi, hacen más fuerte, en mi yo caso creo. sí me hicieron más fuerte. En mi caso sí fue, no te pido nada, las terapias de mi hija están cubiertas por su papá y por mí, así es de que mira. Yo creo que antes de hablar alguna estupidez hay que quedarnos callados, ¿no? O sea, Si no tienes nada bueno que decir,
o nada apropiado o no sabes qué decir. Sí. Quédate callado, no, Sí. no es necesario. Sí, estar no es hablando todo el necesario, no tiempo. es necesario. Y hoy en día mi hija ha demostrado que no ha necesitado de nadie, porque solita ella es muy aguerrida, ¿eh? Y lo que se propone lo logra. Como tú. Como su Sí. mamá. Y su papá, vamos dándole su papá, mérito sí. también. Su papá es bien entrón. El papá es bien chiquión, Pero todo le le entra. solapa. Pero le entra todo también. Es su amor, él dice que es su amor, es su amor. Fíjate, y sí, es verdad que tienen mucha luz además. Victoria tiene una luz infinita. Y yo te puedo decir que hemos pasado momentos económicos complicados y nunca nos ha faltado nada. Ay, qué bendición. Gracias a Dios, terapias de Victoria siempre cubiertas, comida siempre cubierta, y ha sido situaciones terapias que te cobran 800 pesos la terapia de la hora. Y que son muy seguidas. Y que son esenciales, y Victoria jamás se ha quedado sin sus terapias. Nunca la tuve en un lugar público, siempre estuvo con terapeutas particulares, y sí nos limitó en muchas otras cosas, pero ella está bien, y eso es lo más importante. ¿En qué cambió Eso es. tu vida, Cintia? O sea, ¿a qué te dedicabas? ¿A qué decidiste dedicarte? O sea, ¿cómo impacta la llegada de Victoria? Yo toda mi vida fui empleada bancaria, 21 años en la banca. Agradezco haber sido en ese tiempo empleado bancario, porque cuando Victoria nace yo tenía prestaciones 100% servicio médico particular. Entonces ella fue operada en un hospital privado, la atendieron médicos privados y yo jamás pagué un peso, gracias a la banca. Pero con el tiempo, y te sensibilizas y te empiezas a dar cuenta de las necesidades que existen en el mundo, nos enfocamos, tanto mi marido como yo, a dedicarnos al mundo de los seguros. Y fue cuando entendimos que había mucha gente que necesitaba conocer este ramo, Claro. que es tan necesario, que una cirugía te deja en la miseria, y que con un respaldo económico de una póliza de seguros, ya sea gastos médicos o de ahorro, sales adelante porque sales y no le das un balazo a tu patrimonio. Entonces, hoy en día nos dedicamos a cambiar vidas. Nos dedicamos primero a desarrollar asesores de seguros que a su vez cambian la vida de sus clientes, y nosotros cambiamos la vida de nuestros asesores. Y eso es una satisfacción increíble. Claro. Sí. Yo tengo una pregunta. La dinámica con los hermanos, ¿cómo es? ¿Hay celo? Me da envidia que él me haces más caso a mí, no le haces más caso a ella. Digo, como 3 hermanos siempre. Y que nos digas sucede. también cómo son sus hermanos, porque luego se sienten de que siempre Sí. la plática se centra en Victoria. Ajá, exacto. Fíjate que O luego sí. no te preguntaban como de por qué ella sí tiene ese tipo de terapias y yo no, o ese tipo de cosas. Sí, llegó un momento en que los dos querían tener discapacidad. Los dos querían, en sus edades distintas, los dos querían tener discapacidad, porque los dos querían ir a terapias, ¿no? Porque veían que jugaban con Victoria, las terapeutas, y ellos también querían. Ajá. Al grado de que hasta la fecha quieren seguir viniendo con su psicóloga porque es su atención, su tiempo. Pero nosotros siempre tuvimos como que el momento de darle su momento a cada quien. O sea, ellos desde que tienen uso de razón saben que su hermana tiene discapacidad, saben que tiene una condición diferente, saben que necesita un poquito más de atención, pero a los 3 los tratamos igual. Perfecto. A los 3 me los regaño igual, a los 3 me los nalgueaba en su momento igual, y a los 3 los felicitaba igual, ¿no? Cada quien en su posición. Sí fue, a veces te digo, Victoria tiene un ángel increíble. Una vez en Santa Tere, en el Tianguis, empezó a ver en un puesto de planchas de cabello, ¿no? Y la señora le dice, te voy a regalar una plancha. Y nosotros, no señora, no, sí, le vamos a regalar su plancha, pero tienes que venir cada domingo a verme. Le regala una plancha de cabello. Y la más chiquita, Daniela, es muy celosa. Es que a Victoria todo le regalan, y porque ella todo, y es que ella siempre todo. Y hasta que ella entendió que era su forma de ser, o sea, Victoria no buscaba que le regalaran, la gente se lo daba. Y entonces ella ya lo entiende hoy en día y ya comprende, pero sí era un poco de celo. No tanto, porque siempre tratamos de explicar el por qué. Entonces yo creo que cuando la gente sabe el por qué desde el día 1, no tiene por qué haber rencillas. Claro. Sí hay un poco de celo, y yo creo que en todos tipos de Todos hermanos, los hermanos. pero ellos son ellos se entienden perfecto, los 3.
Son hermanos unidos. Sí, Ay, qué sí, sí pelean de repente también, Ay, pero claro. y más ahorita que están en la adolescencia. Eso y luego que fueron seguiditos, ¿no? O sea, que sí, yo creo que... Sí, Victoria siempre se justifica con que tiene Down. Mamá, es que me pelearon los niños, pero es que yo tengo Down. ¡Qué lista! Sí, es su escudo. Es ventajosa. Digamos. ¿Cómo le va con la adolescencia? Fue complicado. Fíjate que porque esa es otra parte, es niña. Ajá. Y le llegó su periodo. Exactamente. Entonces, eso. al principio nos daba miedo porque ella le daba mucho miedo la sangre. Ujú. Entonces yo encontré una chica que se dedicaba a dar terapias para niños, explicándoles cómo era el periodo menstrual y cómo llegaba y todo ese rollo. Y yo la llevé a una sesión y ella salió feliz sabiendo que algún día le iba a llegar su periodo y que era normal. Y cuando le llegó su periodo así fue. Entonces ella lo veo todo normal. Ella ya sabe cuándo le va a llegar su periodo porque le duele la pancita a veces y todo es normal. Pero sí le pegó en las hormonas. Ay, sí. Sí, de repente anda con un genio que no se aguanta ni ella. Porque son muy extremistas también en carácter. O están muy contentos o están muy enojados. Entonces tienes que encontrarle el punto medio. Es como que ahorita con la adolescencia se potencializa todavía Sí. más, ¿no? Ella tiene tiroides además y está controlada hormonalmente. Entonces yo creo que eso le ha ayudado también un poco. A estar como más estable Tranquila. en sus estados de ánimo. Ujú. Sí, es que la regulación emocional es diferente y no, llégate un montón de hormona y todo junto, todos los cambios físicos. Sí. Sí, es. Si aún no. Y más cuando tienes 3 preadolescentes que todos quieren Sí. atención y todos quieren todo y luego ya te ignoran y todo. Ay, no, Es qué muy horror. complicado. Bien Qué bipolares. belleza. Bien bipolares todos. Oye, Cintia, yo quiero que nos platiques. Bueno, yo me he dado cuenta que muchas personas o la mayoría de las iniciativas para cambiar la vida y los recursos de los que son diferentes vienen de las familias de los que son diferentes, ¿no? O sea, yo tengo un hermano con esta condición, entonces voy a ver por ellos, ¿no? O ellos mismos, ¿no? Yo soy de estatura baja y voy a incursionar en no sé qué. Entonces, a mí me gusta mucho cómo estas personitas llegan a sus familias a ser factores de cambio en la sociedad. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras a nosotras y a todos los que nos escuchan el proyecto que tienes con Victoria. Bueno, nosotros tenemos una promotoría en Seguros Monterrey, te platicaba, y esta promotoría se dedica a buscar talento. Entonces yo quiero que dentro de mi staff haya personas con discapacidad. Victoria se está preparando para que en algún momento sea la líder de nuestro equipo en el área de la promotoría. No sé todavía en qué área específica la pueda poner. Ella dice que se va a dedicar a organizar los viajes de la promotoría. Ay, A ella le encanta eso, pero yo sí tengo ganas de que ella ya esté en edad para poderla incursionar en este proyecto que mi esposo y yo tenemos de empezar a generar trabajo para personas con discapacidad. Yo no me cierro únicamente a las personas con síndrome de Down, ¿no? Yo de cualquier condición. Y eso dentro de seguros, que nosotros vendemos seguros, pues está padrísimo. Sí. Porque tú puedes tener gente con cualquier diagnóstico que te ayude a sacar trabajo y que además sean generadores de ingresos. Que Sí. eso está padre. Nuestro principal enfoque con Victoria siempre ha sido que ella sea 100% independiente y no tenga que depender de nadie económicamente. Ese siempre ha sido nuestro enfoque. Entonces, a raíz de que lleguemos a lograr ese objetivo, quiero empezar a meter personas con diferentes tipos de condiciones en la promotoría. Entonces, estás creando una líder como su mamá. Sí, Ay, qué espero. padre. Qué maravilla. No, sí, la estás creando, qué padre. Yo te quiero preguntar, Cintia, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran o de qué manera te hubiera gustado que te apoyaran en el momento, en ese día, al segundo no, porque ya te estabas yendo tú por tu propio pie a buscar, pero ese día en el que te habla Rodrigo, tu esposo, y te dice, sí tienes síndrome de Down, o aquí aparece que sí tienes síndrome de Down, ¿cuál hubiera sido la manera en la que te hubiera gustado que alguien apareciera y te abordara? Yo hubiera querido que ese momento fuera solo mío. Solo mío. Ya que otras personas entraran antes que yo fue frustrante, pero es que yo no la veía, o sea, también, es que yo también no la veía como que fuera a llegar una mala noticia o buena noticia, ¿no?
Pero sí tuve una buena llamada, Julieta. Fíjate que justo en ese momento, cuando Rodrigo me dice el diagnóstico, yo ya tenía un compañero en la banca que tenía una niña con Down. Tenía 2 añitos su niña. Entonces yo le hablé toda nerviosa y le dije, Adán, es que me están diciendo que mi hija así y así. Y su respuesta fue felicidades. Y cuando me dijo, felicidades, qué padre, vas a saber lo que es el amor puro. Y yo no esperaba esa respuesta. A lo mejor yo esperaba una respuesta de cómo, pobrecita, pero no te preocupes, va a haber quien te ayude. Y cuando me dijo felicidades, como que me sangoloteó y me cambió el chip. Entonces, cuando llega Rodrigo y él, pues obviamente llegó destrozado y pues yo también destrozada y pues fue un tú y yo tenemos que salir adelante. Y hoy en día hemos formado una familia, creo yo, muy bonita porque estamos muy unidos los 5 hasta el día de hoy. Yo creo que lo único que yo hubiera cambiado en ese momento es haber estado recibiendo la noticia junto a él y no que la recibiera solo él. Es lo único que hubiera cambiado. ¿Él cómo tomó esa situación? Muy mal, se desboronó. Es más sentimental que yo, mi marido. Más chillón que yo. La tomó mal. Se perdió como 5 horas. Yo no sabía de él. Yo me acuerdo que le llamaba y no me contestaba y yo decía, pues, ¿qué pasó, no? Después supe que él se estaba tratando de reponer para poder llegar a darme la noticia a mí. Y esas cosas no las entiendes en el momento, ¿no? Y cuando ya por fin logra como contenerse un poco y darme la noticia a mí, pues obviamente entre los dos explotamos y fue lo más triste. Quizás te hubiera gustado estar con él cuando recibió la noticia para contenerlo un poco, para contenernos entre los dos. Ajá. Porque todo lo hemos hecho juntos toda la vida, pero sabes que fue algo así como, pues ve por el resultado a ver qué salió, ¿no? Así como porque cuando no llegas al laboratorio. Sí, claro, porque es como cuando llegas al laboratorio por el resultado de tu mamá. Sí. Pues yo así lo percibí, yo así lo vi, y como a él le quedaba de pasada, pues ahí llegas con la genetista por el resultado y pues ándale que no. Y más triste por las respuestas que la genetista le dio. Oiga, doctora, pero ¿qué tipo de diagnóstico, qué tipo de esto? A ver, señor, aquí lo tiene o no lo tiene y su hija lo tiene, ¿no? O sea, como muy fría. Sí. Eso fue lo que yo hubiera cambiado. Por eso invitamos a mamás, porque si invitamos a la genetista, no va a ser que haya empatía con el yo tengo un dicho que a lo mejor es cruel, pero es cierto. Yo también lo digo, dice. Pero lo tengo. No, pero así como, es así como hay malos maestros, malos albañiles, malos arquitectos, malos maestros, también hay malos médicos, porque pues nadie es perfecto, ¿no? O sea, sí, claro. También hay gente que es muy mala y muy fría y muy tosca, fría sobre todo, ¿no? Para dar noticias, sí. Y sí te voy a platicar las cosas. Fíjate, todas las malas experiencias que yo tuve en el Via Crucis con Victoria, obviamente te enteras de su tono muscular bajo, que puede tener la cadera luxada, entonces yo la llevaba cadera luxada, vamos con el doctor, ¿no? Y me acuerdo que uno de los doctores que le revisó las caderas me dijo, usted lo que debe de hacer es salirse de trabajar y alfombrar toda su sala de su casa y quedarse ahí con su hija. Y yo que voy a pagar la terapia. Exacto, y yo volteé y le dije, ¿y con qué cree que va a comer? Yo tengo que trabajar. No, señora, usted tiene que estar encerrada en su casa con su hija. Eso es lo que usted tiene que hacer. Después y alfombrada. Alfombrada, sí. Y después otro doctor nos dijo, cuando Victoria ya tenía como 2 añitos, que la teníamos que operar para que no tuviera hijos. Que porque estos niños eran muy abusados. Y yo dije, a ver, no. Y comentarios así que te derrumban. Como mamá te derrumban. Y aparte que lo hagan como una ley, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo sigo a un pediatra español que él habla mucho como de cuando la mamá está con los hijos, ¿no? El pecho a libre demanda, o sea, todo es así como dando por hecho que la mamá solo va a estar viviendo para sus hijos, pero siempre, o sea, lo que me gusta mucho de él es así como, la naturaleza te pide esto, ¿no? Pero él siempre, bajo cualquier ejemplo, dice, claro que hay las mamás que trabajan y entonces van a tener que o sacarse la leche o dar fórmula, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay este juego de oportunidades que mete al final como, bueno, si quieres la práctica, ahí está la práctica, ¿no? Que él le tira más como a todo lo natural, pero siempre hay esas 2 opciones, o 3, o las que sean, extras. Y siento que estos médicos que te dieron esas, no hay otra alternativa. Alfombra, tú en tu casa. O sea, es lo que hay, es lo que hay. No, y es que
lo que hemos hablado siempre, no empatizan con la vida de la otra persona, o sea... Es que no están en tus zapatos. Exactamente. No saben el valor de las terapias, no saben, fíjate, porque cuando Victoria empezó con terapias, eran 5 terapias a la semana. Sensorial, terapia física, terapia de glutación, o sea, eran varias terapias. Súmale. Sí, échale cuentas. Súmale, porque yo alguna vez la llevé al DIF, que es un lugar muy padre, pero tú le tienes que dar las terapias y ya a mí me daba miedo dárselas. Entonces yo decía, no, ¿y si la lastimo? ¿Y si en vez de ayudarla la perjudico? Y pues no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues limitarte en otras cosas para poderle dar a tu hija lo mejor, ¿no? Claro. Obviamente hay quienes se pueden y hay quienes no pueden. Y entonces hay que buscar otras alternativas. La onda es no quedarte sentado y moverte. Claro. En la casa alfombrada con tu hija sin salir ahí. Sí, Peor, no, tienes yo que creo. mover. A ver, y es que aparte la tirada antes para alguien con alguna discapacidad era pues, que sobreviva y ahí se los dejas a los hermanos. Sí. O sea, no había estos proyectos como los que tú estás. Sí. No, de hecho, hace mucho tiempo a la persona con discapacidad, con alguna enfermedad, con alguna condición, con cualquier cosa que fuera diferente, era ocultarlo. Sí. No, y ahorita Ocultarlo. ya, bueno, hay muchas empresas que, Cinépolis, le da trabajo. Muchos Starbucks restaurantes también, Starbucks, y así. sí, Creo que me hace mucho clic tu historia con cuando uno se entera que tiene un familiar cercano o uno mismo una enfermedad importante, una discapacidad, una condición. El sentirse perdido, creo que es lo que asusta mucho, lo que frustra mucho, el ¿para dónde le doy? O sea, ya sé, está bien esto, pero ¿qué hago? ¿De dónde va a salir No la hay gente una que guía, me oriente? Exacto, No no hay. hay una guía, no hay un papelito que te diga, sí, ya, check, 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 lo estás haciendo muy bien. O sea, no hay una guía No. y eso es Pero por eso frustrante. es importante moverte, porque si te Claro. mueves, conoces personas. Exacto. Yo, por ejemplo, la guardería del IMSS, que acepta personas con discapacidad, la encontré gracias a unos amigos que tenían a una tía que no sé qué, Ajá. que te recomiendan O sea, lugares. no es la guardería común de... Es una guardería del IMSS. bueno, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde me quedé, hay 2 guarderías del IMSS que son ok. gratuitas, Ajá. que tienen áreas para niños con discapacidad, bien. además de los niños regulares. Ah, Entonces tienen terapeutas, Ya. tienen una atención un poquito más especializada Ya. para niños de cualquier discapacidad. Mis hijos, los 3 estuvieron en esta guardería, que está aquí en Arcos y Lázaro Cárdenas. Ujú. Bien céntrica. Sí, Ya sé cuál. y en esa guardería estuvo mi hija en área de discapacidad y los otros 2 en área regular. 4 años gratis Bien, súper. por ser empleada bancaria. Y claro que si uno se queda sin moverse sentado, las cosas no van a caer. No, claro, del cielo. y de ahí Ajá, la investiga alfombra. qué escuelas reciben niños con discapacidad, porque no todas te lo reciben. Mira, yo fui a una entrevista a un colegio, que no te voy a decir cuál es, porque me da pena decirlo. Voy a decir el chisme. Ajá. Pero me dijo, no señora, aquí no aceptamos este tipo de niños. Imagínate cómo me sentí. Pero llego a otra escuela donde me dicen, bienvenida, tu hija puede entrar desde tercero de preescolar y mira, le vamos a dar esto, y ahorita es donde está Victoria, desde preescolar hasta secundaria, y ahí va a continuar su prepa. ¿Y Punto tus de entrar a la demás prepa. hijos van también en esa En escuela? esa misma escuela, es una escuela de inclusión donde Exacto. están todos los niños, donde llevan un monitor, donde tienes apoyo, donde tienes consejos de expertos, porque pues bien que mal alguna maestra que haya tenido niños con discapacidad sabe más que tú. Claro, y donde enseñan a los compañeros a ser empáticos y a sí. vivirlo como una realidad. Y como niños normales todos. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, andamos en la plaza y de repente un niño vemos que hace un berrinche y la reacción de mis hijos siempre es que no sabemos si tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, Bien. no lo puedes juzgar. Es que ven qué padre, Sí, o sea, cómo es llega que así alguien debe con de algún ser. diagnóstico a ser una familia inclusiva. Sí. Y el beneficiado no solo es ese niño, son todos los niños que se acerquen que posiblemente tengan un Que así diagnóstico. fuera toda la sociedad, ¿no? Qué Y, padre y- sería. y desde el respetar cajones para personas con discapacidad, yo jamás utilizo esos cajones. Sí. Nunca, jamás, porque Victoria camina y Ujú. no lo necesita. Hay quien lo va a necesitar más que Exactamente. nosotros, lo dejamos para Exacto. ellos. Entonces yo ese tipo de lugares no. Y mis hijos saben que esos lugares no son para nosotros. Aunque tengamos en casa una persona con discapacidad, ella no lo requiere. Hay otras personas con otros diagnósticos que sí lo necesitan. Entonces, esto es para ellos. Pero hay personas que un tantito, nomás tantito me estaciono y no pasa nada, ¿no? Y eso es horrible. Y tú como mamá de una persona con discapacidad dices, ¿cómo es posible? Respetas más Sí. que las demás personas inconscientes. ¿Qué le
dirías tú a las mamás y a los papás en general que tienen un hijo que sufre una condición? O sea, que están, más bien que están iniciando ese camino, Sí. porque yo creo que los que ya están ahí ya saben qué hacer. Ay, pero siempre es bonito escuchar. Pues yo una digo voz. que no, o sea, no tenerle miedo a la vida. La vida al final del día tiene otras cosas tan malas, ¿no? Y este tipo de cosas que obviamente por mi experiencia ya hoy en día te puedo decir no es nada malo. Todo lo contrario, nosotros nos cambió la vida Victoria, porque sí hay mucho amor en mi casa, gracias a ella y a mis otros 2 hijos, pero pues no tenerle miedo a la vida, o sea, buscar quien te ayude, siempre buscar ayuda y siempre tener un respaldo de una amiga, de tu hermano, de quien sea. Agárrense un buen esposo. Agárrense un buen marido como el mío, que bueno, el mío ya no está disponible, ya no, espero. Pero tipo, Pero del tipo, que siempre tengan ese apoyo, porque sí se siente bien cruel que de repente sabes que tienes una familia grande y solo cuentas con tu pareja. Y agárrate de esa pareja porque no hay más. pero es una pareja chida. Sí, la mía sí. La mía sí es muy chida. Y para cerrar, Cintia, me gustaría que vamos a aventárnoslo ahora al revés, para que no se nos encelen. Que les dediques unas palabras a tus 3 hijos, a cada uno. O sea, un mensaje así de yo de ti quiero o tú eres importante por, pero de Daniela a Victoria. Ok. Bueno, yo de Daniela espero todo el amor porque es una niña muy amorosa. Es la niña que pide más tiempo que los otros 2. Es la que está todo el tiempo como mueganito. Y yo de ella quiero recibir todo el amor, Julieta, porque se lo merece y sí siento que de repente se siente excluida. De Rodrigo, bueno, pues es que es mi cómplice con la hermana. Entonces, yo de Rodrigo esperaría que cuide a sus hermanas, no como una obligación, sino como un gusto por hacerlo. Y de Victoria, pues que le siga dando amor a sus hijos, a sus hermanos, que son su vida, sus hermanos es su vida. Ahorita me preguntaban, ¿tus hijos cuidan a Victoria en la escuela? No, Victoria cuida a sus hermanos en la escuela. Bien. Ella no necesita que la cuiden. Pero ella necesita Ella es la grande, ella es la hermana Ella mayor. necesita asegurarse de que sus hermanos estén bien para ella estar bien. Sí. Qué precioso. Ay, pues muchas gracias, Cintia. Y de mi marido que lo amo. Ah, dile. Ay, Se sí, me va a dejar al encelar. marido por fuera. Es que ya le echamos flores todo el podcast. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas No, a gracias ti por por estar estar aquí aquí, y compartirnos. Ajá. Sí, al Gracias, contrario, un Cintia. placer. Igualmente. Gracias. Bye.